Muy buenos días tengan todos y todas ustedes. Para mí, como diputada federal del Movimiento de Regeneración Nacional, integrante de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, es un honor estar el día de hoy aquí con ustedes impulsando este importante foro que tiene que ver directamente con la autonomía sindical y con los derechos fundamentales de los trabajadores y de las trabajadoras mexicanas. Por esa razón, saludamos este esfuerzo que se hace para la convocatoria, que se pueda dar una discusión con relación a temas que son básicos para el análisis que tiene que haber de nuestro país y la construcción de un futuro mejor. Por ello, nos parece que dentro del contexto, el estar dando un debate en torno a lo que significa esta toma de nota, en lo que tiene que ver con este registro de los sindicatos frente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pues está relacionado directamente con una serie de cuestiones que son muy preocupantes para nuestro país cuando vemos y analizamos y nos damos cuenta de cuáles son las reformas que se impulsan, que no necesariamente son reformas que beneficien el interés de la nación. Por ello, el resolutivo de la Suprema Corte de Justicia, que tiene que ver específicamente con la toma de nota, pues tiene, ahora sí podemos decir, de alguna forma, una especie de bocanada fresca en cuanto a lo que tiene una relación directa con nuestros derechos como mexicanos. Dice la Suprema Corte de Justicia, que por cierto lo resolvió por 6-5 en este junio de 2011, donde dice: tratándose de la toma de nota, y entre comillas, la autoridad debe constreñirse a una mera verificación formal, un cotejo propiamente dicho entre etapas o pasos del procedimiento de elección y la mera confirmación de su realización en el acta, sin que pueda llegar al extremo de realizar indagaciones de oficio o a petición de parte de supuestas o reales irregularidades. Esto podemos considerar que es un paso importante hacia ese concepto que tiene que ver con la libertad sindical, que es lo más importante, la libertad que podemos tener nosotros como mexicanos, la libertad que podemos tener nosotros como parte de nuestros derechos humanos. Por ello, no se vale que se utilice la toma de nota, no se vale que se utilice este registro para condicionar acciones que vayan en contra verdaderamente de los intereses de los trabajadores. Por eso, desde aquí rechazamos tajantemente la actitud que se ha tenido por parte del secretario de Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano, en función de la utilización que se ha hecho específicamente en cuanto a la toma de nota. Queremos señalar que desde la Cámara de Diputados hemos dado una fuerte batalla en contra de una serie de iniciativas que se han venido promoviendo, que consideramos que de ninguna manera están en favor de los intereses de los trabajadores. Es el caso concreto de la misma reforma en materia de seguridad nacional que tanto se ha discutido y que desde el PT nos opusimos directamente a su aprobación cuando se llevó a cabo la discusión en meses pasados, tratando de que hubiera un albazo que finalmente se pudo frenar, pero que es una ley que pone por encima las cuestiones de carácter militar que las civiles. Que es preocupante que se estén planteando esta serie de propuestas que consideramos nosotros que llevan a la ruta del fascismo y que pensamos que tenemos
que estar muy alertas frente a la cuestión relacionada con su imposición. También, bueno, podríamos estar hablando de la misma reforma política, que en el caso de la reforma política, pues nosotros consideramos que en este caso la reforma política que está proponiendo Felipe Calderón busca responder en teoría a nuevas condiciones de pluralidad democrática en un contexto donde, según él, se ha logrado la instalación definitiva de la pluralidad y la competencia electoral en condiciones de equidad. O sea, no toman en consideración que este gobierno proviene de un fraude electoral que se llevó a cabo en el año 2006. Son cuestiones que nosotros tenemos que estar muy claros, que consideramos que tenemos que estar planteando desde cualquier foro en el que nos encontremos, tomar en consideración un contexto general y que las cuestiones relacionadas con los aspectos laborales tienen una interconexión con toda una serie de elementos dentro de lo que aquí se está promoviendo por parte de la derecha. Es decir, no podemos hablar de manera aislada de la reforma política, de la reforma a la Ley de Seguridad Nacional y de lo que sería la ley de las asociaciones públicas privadas. En cada uno de estos casos queremos decir que aquí pierde poder la sociedad y gana poder, en este caso, la misma iniciativa privada. Que lo importante es que efectivamente pueda haber mayor poder para el pueblo y que por eso es por lo que estamos luchando nosotros desde el Partido del Trabajo y desde el Movimiento de Regeneración Nacional. Por ello saludamos que el día de hoy en este encuentro haya representantes sindicales de distintas instancias. Saludamos desde luego esta mesa, este presidium que representa obviamente esta lucha que se ha dado por una reforma, en todo caso sindical, pero a favor desde luego de los intereses del pueblo, a favor de los intereses de los trabajadores y en defensa de nuestro empleo, en defensa directamente de lo que tiene que ver con nuestros recursos naturales, como es el caso del petróleo, como es el caso de la energía, pero desde una visión pública, desde una visión donde nosotros consideramos que forma parte de los derechos humanos de los trabajadores. El derecho, desde luego, a vivir en condiciones de dignidad, el derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda, el derecho a la energía eléctrica, el derecho al trabajo y el derecho a la libertad sindical. Por ello, saludamos este esfuerzo que se realiza el día de hoy, saludamos a las organizaciones sindicales y auguramos desde luego que el producto de este evento será benéfico y que tendrá que formar parte de estos cimientos para la lucha que viene. Por eso, muchas felicidades, y siendo 5 de agosto a las 11 de la mañana damos por inaugurado este foro. Muchas gracias. Quiero agradecer la invitación para exponer nuestros puntos de vista al respecto de este tema. Y lo otro, desde luego, reciban ustedes un saludo muy fraternal de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que como saben, pues hemos sido de los sectores también que aquí hemos estado en lucha desde hace más de 30 años. La Coordinadora nació en 1979 y podemos decir con mucho orgullo que a nivel nacional es de las pocas coordinadoras que existen y que seguimos aquí en la resistencia y en la lucha. Miren, nosotros desde luego pertenecemos al apartado B del artículo 123, somos trabajadores al servicio del Estado, y este asunto de la libertad sindical, de la autonomía y de la libertad sindical, desde luego que es un tema sumamente importante, porque ya lo decía la diputada, desde luego que se ha tratado de una vía para controlar a los trabajadores. Y en el caso de los maestros, quiero manifestarles que esta libertad sindical se coarta desde el inicio mismo, cuando iniciamos a ser profesores. ¿Qué quiero decir con esto? Que desde que salimos ya nos incorporan de manera automática al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
Es decir, no nos piden ningún tipo de opinión. Todo maestro que egresa, su primer día ya es miembro del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación. Y yo digo, no habría mucho problema. El problema es que quien ha controlado este sindicato pues han sido mafias, primero con Carlos Longitud Barrios durante mucho tiempo, digo, en el periodo reciente, ¿no? Hablamos desde su nacimiento, desde 1943 cuando nace, el sindicato ya nace corporativo. Y después vienen, desde luego, como les decía a ustedes, cacicazgos como el de Carlos Longitud Barrios y ahora, desde luego, ¿no?, de Ernestel Gordillo Morales. No se repriman, compañeros, pueden decirlo más fuerte. Digo porque es a nombre de todos nosotros y a nombre de los maestros, desde luego, sabemos nosotros lo que significa este personaje. Y bueno, pues aquí nosotros nos encontramos con una doble situación. Primero, que el gobierno, desde luego, condiciona el asunto de la toma de nota. Ese es digamos que es una primera atadura para nosotros. Pero existe la otra, más fuerte todavía, que es la del propio sindicato. Y aquí es que parece que las funciones ahí, parece que son las mismas, se confunden, etcétera, pero atravesamos por estos dos niveles, no tenemos desde luego libertad sindical. Es muy férreo el control que se establece al interior del gremio. Desde luego, para operar esta cuestión, pues hay múltiples instrumentos que ellos utilizan. El principal, desde luego, son los estatutos. Los estatutos son extremadamente verticales en muchos sentidos. Les permiten mantener siempre el control de las situaciones. Les voy a poner ejemplos. Cuando se hace la elección de un comité, primero les comento, en el Sindicato Nacional habemos 1.300.000 trabajadores. Es el sindicato más grande de América Latina. 1.300.000, que se divide en 59 secciones en todo el país. En el caso del Distrito Federal, en el caso de nosotros, aquí hay 3 secciones, sección 9, sección 10 y sección 11. Y en el caso nuestro pertenecemos a la sección 9, que abarca a maestros de primaria, preescolar y niveles especiales. Somos 58.000 maestros. Y como les decía, todos forzosamente ya integrados al Sindicato Nacional. Y ahí la lucha ha sido muy feroz, digamos, en el asunto del control de las secciones respectivas. Pero, como les decía, tenemos el problema de los estatutos. Aquí el asunto es que ellos se convierten en juez y parte, son juez y parte, como antes lo era totalmente el IFE, ¿no? Todavía sigue siendo en buena parte. El asunto de ellos organizan, o sea, ellos son los jueces, pero al mismo tiempo llevan a sus candidatos. Son juez y parte. Ellos controlan todo el proceso. De tal manera que para las autoridades lo válido es lo que entreguen ellos, es decir, la documentación que entreguen, no hay de otra. Y miren, cuando hay un congreso, cuando se tiene que realizar un congreso, ellos extienden unas credenciales a los delegados efectivos. ¿Y quiénes participan ahí? Pues gente de ellos, y a ellos les entregan una hoja tan simple como esta, pero la valida cualquier gente y la sella, y con esto es más que suficiente, y eso les permite desde luego desarrollar múltiples fraudes. ¿Por qué? Pues porque ellos les entregan este tipo de credenciales a cualquier gente, a cualquiera, no necesariamente a quien eligen los maestros. En el último fraude que nos hicieron, que fue el 1 de julio del 2008, quiero manifestarles que llevamos más de 3 años en la lucha, porque nos han querido imponer un comité afín al Ernestel Gordillo, y nosotros nos hemos resistido. Seguimos ahí en nuestras instalaciones en Belisario Domínguez 32 y hemos defendido el edificio sindical. Pero estas gentes, obviamente, como les decía, presentan ellos la documentación para validar a los comités. Ellos presentan todo. Y miren, entregaron, aquí tengo el acta, digo, porque a nosotros siempre creo que nos distingue esa parte, a los luchadores, a los que queremos que las cosas se hagan correctamente con pruebas. Aquí tengo el acta que ellos presentaron para que les validaran su congreso en un fraude.
De 666 delegados, ojo, el número lo eligió el Bester Gordillo, yo no sé si sepan ustedes, pero este asunto del número de la bestia y cosas así, ella es muy creyente de este tipo de cosas, no, en serio, ella puso el número de 666 delegados, ¿no? De estos 666 delegados, el Movimiento Democrático de la sección 9, la coordinadora, ganamos más de 500 delegados y ellos se quedaron alrededor de 100. Pero como ellos controlan el proceso de quiénes son los buenos, pues sencillamente ellos entregaron las credenciales y los nombres que quisieron, y esa documentación fue la que entregaron al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Y aquí está el acta que entregaron. Pero el cinismo es tal, o sea, hay que leer esto, el cinismo es tal, la impunidad en que se mueven es tal, que miren que aquí en esta acta que presentan, nos ponen que nosotros estuvimos presentes en el Congreso donde se eligió a su supuesto comité y que nosotros votamos por ese comité, incluyendo a su servidor. Aquí está mi nombre. El asunto es, o lo grave es, que la autoridad competente no tiene ningún mecanismo para verificar si esto sucede o no sucede. Tan sencillo, lo que entregan es lo válido, es lo bueno y es lo que a final de cuentas toman para dar las tomas de nota. Esto es lo que significa. Entonces, obviamente, a esta gente le entrega la toma de nota en un tiempo express, en un mes, y desde luego que ellos son a quienes les dan las cuotas sindicales y todas las prerrogativas legales. O sea, ahí la trampota, ¿no?, de lo que significa la toma de nota. O sea, te doy la toma de nota y entonces a ti, ¿qué importa si eres minoría? ¿Qué importa cómo llegaste a obtener esa toma de nota? Lo importante es que la tienes y entonces para ti son todas las prerrogativas. Y el movimiento, digamos que mayoritario, legítimo, no tenemos nada. Por cierto, les comento a ustedes, como lo hemos dicho en varios lugares, el Bester Gordillo Morales, solamente de cuotas, recibe 140 millones de pesos mensuales. Pero también he de decirles que lo que hablamos aquí es que los 140 millones de pesos son la propina, porque obtiene múltiples entradas por otro tipo de vías, que tiene que ver con programas culturales, programas de vivienda que jamás ejecuta. Yo recuerdo uno que se llama Vima, por ejemplo. Hay un programa ahí que se le dieron una enorme cantidad de millones y que no hizo una sola vivienda. Bueno, la de ella en California, ¿no?, en San Diego. Hay investigadas 65 propiedades de esta gente, 65 propiedades, aquí nacionales y fuera del país. Pero esto es lo que ellos tienen. En el Distrito Federal, los maestros del Distrito Federal aportamos 10 millones de pesos en cuotas. De esos 10 millones, nosotros como comité, como no tenemos la toma de nota, no tenemos absolutamente ningún centavo. Hemos sobrevivido estos 3 años con el apoyo de los maestros, pero lo que es más, la toma de nota también da posibilidad a que se comisione, a que haya comisionados sindicales. Quiere decir que dejen de dar clases y se dediquen a la labor sindical, que eso es desde luego un derecho que tenemos los sindicatos, dándoles buen uso, desde luego. Pero nosotros tampoco tenemos ningún comisionado sindical. Estos 3 años nos lo hemos pasado, los miembros del comité, incluyendo a su servidor, somos maestros frente a grupo. Yo estoy frente a grupo, doy clases a mis alumnos, en la tarde soy director de una escuela y por las noches nos vamos a hacer la labor sindical. En esas condiciones hemos estado 3 años, así nos han mantenido. Obviamente nos han tratado de estrangular porque pues así quieren, como a todo movimiento que se resiste a obedecer sus designios, terminarnos, como lo están haciendo con ustedes, compañeros, o como lo quieren hacer con ustedes. Como ustedes, también, desde luego, todos los demás sectores hemos resistido porque sabemos que este asunto se trata de eso. O sea, ahí hemos entonces trabajado. Pero, y la siguiente parte de esta turbia y negra historia sindical, que vean ustedes. La primera es la toma de nota. Dan la toma de nota y ellos dicen no. Les damos las prerrogativas porque ellos tienen la toma de nota. O sea, ellos tienen el reconocimiento legal. Entonces su referente es la legalidad.
¿no? Pero ¿qué pasa? Nosotros metemos un amparo al tercer tribunal en materia laboral y no lo conceden. Y entonces obligan y les quitan la toma de nota. Ya al comité charro del Bester Gordillo Morales, al comité seccional de aquí de la 9, le quitan la toma de nota. Aquí tengo el audio, legalmente ganado. Aquí tengo el audio. Ellos se inconforman y meten un amparo en contra de esta determinación. Pues todavía se extiende un año más el juicio. Y en 2010 vuelve a ratificar el tercer tribunal en materia laboral, o sea, el Poder Federal, el Poder Judicial Federal, emite su sentencia y dice: ratificamos, ellos no tienen toma de nota. Estoy hablando todavía, digamos, de estos terrenos, de los terrenos actuales. Estas resoluciones de la Corte, pues es un asunto que tenemos que ir trabajando, pero por de pronto está esta situación. Y entonces a ellos les quitan de manera definitiva la toma de nota. Pero ¿saben cuál es el problema? Que ahora que legalmente ya les ganamos, que aquí están los resolutivos, siguen actuando como si no hubiera sucedido nada. Hay un problema muy delicado que puede traer como consecuencia que esa discusión tan importante pueda dar marcha atrás y que incluso en un momento determinado no haya un cambio como el que se pretendió y se discutió precisamente en cuanto al alcance de lo que deben de tener autoridades laborales en ese sentido. En la discusión al final de lo que se planteó, uno de los ministros hizo una propuesta para que quedara una redacción de una tesis para que pudiera quedar sin efecto otra tesis que permitía que las autoridades pudieran estar calificando, pudieran estar actuando como jueces. El ministro de referencia propuso, entre otras partes, una redacción en donde señala que los sindicatos, dice, la autoridad laboral tiene facultad para cotejar las actas de asambleas relativas a la elección o cambio de la directiva a fin de verificar si el procedimiento se apegó a los estatutos o subsidiariamente en la Ley Federal del Trabajo. Esta cuestión trajo como consecuencia al final una discusión de los ministros señalando que esta redacción seguía permitiendo a las autoridades estar actuando como jueces. Varios de los ministros decían: no estamos de acuerdo con el término o el verbo verificar, porque una verificación pudiera estar significando de que las propias autoridades estuvieran en posibilidades de estar definiendo lo que le corresponde a un juez en un momento determinado, si fue procedente una elección de un comité ejecutivo o bien la constitución de un sindicato. Este señalamiento cabe señalar, fíjense ustedes, la discusión se dio el 20 de junio, estamos precisamente a un mes y medio de esta discusión y no se ha publicitado el acuerdo que tendría que ser planteado por mayoría de los ministros de la Corte. En ese sentido, lo que se sabe es que finalmente no hay un acuerdo claro entre los ministros y esto puede traer como consecuencia que esta discusión tan importante que se dio pueda irse al bote de la basura, dado que no hay una conclusión específica de los ministros de la Corte. Con esto yo quisiera señalar que la discusión que se dio fue importante, pero no trae como consecuencia el cambio actualmente de cómo está establecida la Ley Federal del Trabajo. Tenemos prácticamente 80 años de una ley, precisamente este mes de agosto, 18 de agosto del año de 1931 se creó y estará cumpliendo 80 años la Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo, de gran importancia y que habría que estarla destacando, cuando se dio a conocer en esos años, en agosto de 1931, miembros del Partido Comunista Mexicano de ese entonces, y cuando llama la atención
de que distinguidos artistas comunistas como Diego Rivera o incluso como Frida Kahlo marcharon en las calles y plantearon una crítica a esta ley federal del trabajo que se estaba dando de inicio, y la calificaron de fascista, señalando de que lo que esta ley estaba permitiendo era la intromisión en la vida interna de los sindicatos y que era un retroceso muy grave, muy importante. Y ellos apuntaban tres aspectos, y lo anoto por la relevancia que tiene esta discusión, en el sentido de que se establecía una figura, en el caso de la huelga, de la inexistencia de la huelga. Habrá que señalar que la Constitución solamente habla de la huelga lícita o la huelga ilícita, pero no habla de la huelga inexistente. Y esto, en la ley de 1931 aparece la figura de la inexistencia de la huelga, que permite al Estado en un momento determinado terminar con una huelga ya realizada. Un segundo elemento que se cuestionó fue la obligación de los sindicatos de depositar los contratos colectivos de trabajo ante las autoridades laborales, y si no se realizaba ese depósito no tendrían validez alguna los contratos colectivos de trabajo, a pesar de ser suscritos con el patrón. Y un tercer elemento que se cuestionó fue precisamente lo relativo a la toma de nota. Se decía que la toma de nota, de dar facultades a las autoridades para que ellas reconocieran o no a las dirigencias sindicales, era una manera de entrometerse en la vida sindical. A mí me llama la atención cómo, naciendo apenas la ley, ya había una visión de aquellos comunistas de ese tiempo, de cómo el Estado iba a aprovechar precisamente la redacción de esta disposición legal que se marca en el 365 de la Ley Federal del Trabajo, que a la letra dice: los sindicatos deben registrarse en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en los casos de competencia federal y en las juntas de conciliación y arbitraje en los de competencia local. Esto trae como consecuencia que el tema relativo a la toma de nota esté recayendo fundamentalmente en decisiones políticas. Esto es, en el ámbito local, en los estados de la República, quienes pueden otorgar la toma de nota son los presidentes de las juntas locales de conciliación y arbitraje. Es decir, en nuestro país, los 32 presidentes de las juntas locales tienen doble función: una función de arbitraje de asuntos que se pueden definir en los temas de un despido o demás, pero también tienen facultades de otorgar tomas de nota. Lo que pasa es que los presidentes de las juntas de conciliación y arbitraje son designados por los gobernadores de los estados, y las votaciones que se pueden dar son entre los sindicatos generalmente corporativos y las organizaciones empresariales, y ellos son los que en un momento determinado deciden o no a quién otorgar las tomas de nota. Y en el ámbito federal, la facultad se da al secretario de Trabajo y Previsión Social, que depende directamente del Ejecutivo Federal. Entonces, uno de los problemas graves en materia laboral es de que es precisamente el Ejecutivo el que tiene una injerencia directa en decidir o no esta consideración. Cuando se llevó a cabo esta discusión, se decía, es que, miren, sindicatos, trabajadores, no se preocupen, finalmente la redacción de esta disposición plantea de que la autoridad va a jugar una función meramente administrativa. ¿Qué es esto de administrativo? En realidad, una autoridad administrativa solamente tiene facultades de estar registrando los documentos y entregar la toma de nota correspondiente. La ley establece, por ejemplo, para el caso de los sindicatos, 4 requisitos para que con estos de cumplirse se puede entregar la toma de nota de los sindicatos. Habla de un acta constitutiva en donde los trabajadores decidan: hemos decidido constituir un sindicato, se acompaña el padrón de socios, se acompaña el estatuto y además se determina la elección de la directiva sindical. Son estos 4 requisitos que están planteados en la ley y establece que no se podrá negar el registro de la toma de nota siempre y cuando los sindicatos cumplan con los objetivos que marca el artículo 356 de la Ley Federal del Trabajo. El artículo 356 de la Ley Federal del Trabajo dice que los sindicatos son la asociación de trabajadores o patrones constituida para la defensa
el mejoramiento y estudio de los derechos de los trabajadores. Es decir, pone 3 elementos como requisitos para que un sindicato se pueda llevar a cabo. En este sentido, si no se otorga la toma de nota, dice la ley, en 60 días vendrá la posibilidad de que los trabajadores puedan requerir dentro de los 3 días a la autoridad para que entregue la toma de nota o no. Si no la entrega, entonces se habla en la ley de lo que es el registro automático. Lo que ha venido sucediendo es que, concluyendo los 60 días, los sindicatos solicitan que se entregue la toma de nota y la autoridad dice, te niego la toma de nota. O en un momento determinado dice, te faltan ciertos documentos y te solicito que los agregues, y de esa manera se ha planteado una nueva situación de que las autoridades puedan estar incluso verificando la validez en un momento determinado de las actas de asamblea. Y esta verificación ha significado no solamente checar si son las firmas o no de los trabajadores, sino entrevistar directamente a los trabajadores y preguntarles por quién votaron, cuál es el nombre del sindicato, cuándo se constituyó el sindicato, el número de registro del sindicato. Y entonces ha habido ocasiones en las cuales, por ejemplo, le dicen a los trabajadores, diga usted cuál es el número del registro de su sindicato. No lo saben los trabajadores, y entonces en esa consideración dicen, quiere decir entonces que los trabajadores no participaron en la elección de los dirigentes. O diga usted el nombre completo de su dirigente sindical. Hay algunos sindicatos en donde plantean hasta nombres muy largos, en donde les exigen esta consideración. Esto es precisamente lo que criticó la Suprema Corte de Justicia y señaló que las autoridades laborales se están limitando en lo que son su papel de autoridad administrativa. Yo quiero leer solamente una parte de lo que en su momento los ministros de la Corte llegaron a decir. Decía un ministro de la Corte, Arturo Saldívar, en ese sentido, dice, me parece de extrema gravedad que la autoridad laboral se pueda autofacultar para tomar decisiones sobre un procedimiento que corresponde de manera exclusiva a los trabajadores. Esto no implica que la disidencia o quienes no estén de acuerdo con la decisión que se tomó, por cualquier razón que ésta sea, no tenga expeditas vías jurisdiccionales, es decir, ante una autoridad competente, en las cuales puedan hacer valer estos derechos. Pero en todo caso sería una vía jurisdiccional, es decir, una vía de una autoridad, no una vía administrativa a través de una dirección general sin facultad legal para ello. Luego el presidente de la Suprema Corte de Justicia estableció en una de sus declaraciones lo siguiente, dice, para el sindicato un cambio de directiva sindical genera una mera obligación comunicativa y tal deber de comunicación no tendría por qué representar para la autoridad una facultad más allá de tomar nota de ello, una especie de función registral que le diera efectos de publicidad a una situación jurídica. La libertad sindical no está reñida con la legalidad y el derecho de acceso a la justicia de quienes se consideran afectados por una elección que se considera ilícita, pero no es la autoridad administrativa quien corresponde juzgar la legalidad estatutaria de una elección sindical. Esta discusión tan importante llegó incluso a plantear por una de las ministras de la Corte, la ministra Mercado, perdón, la ministra, otra especie su nombre. Ella señalaba en su alcance, Beatriz Luna, la ministra, señalaba la importancia de uno de los magistrados, magistrado presidente del Tribunal Colegiado de Circuito, Héctor Mercado, en donde señalaba que era la toma de nota. Y decía ella, la toma de nota, dice, es una medida de publicidad, una medida declarativa, una medida que no es constitutiva de derechos. ¿Por qué razón? Porque la constitución del sindicato sería un acto previo que, independiente de la toma de nota, sigue existiendo. Si el sindicato está constituido, independiente o no de la toma de nota, este existe. Entonces creo, dice, que en este sentido no tiene facultades la autoridad más que tomar en cuenta la declaración, la información del propio sindicato.
Dice, la libertad sindical, y esto indica que si las autoridades de alguna manera están analizando cuestiones electorales, están analizando si los trabajadores son o no de confianza o son de base, y si en un momento dado se satisface o no el requisito de elegibilidad de alguno de los miembros de la directiva sindical, entonces está en todo caso si habiendo una intromisión por parte de las autoridades laborales en la vida sindical de este sindicato, y creo que ahí también es importante resaltar que esto pudiera significar una intromisión a la vida interna de los sindicatos. Los sindicatos, por definición, son organizaciones de los trabajadores, pero son de carácter político, siempre han sido de carácter político. Aquí una mala costumbre en nuestro país nos hizo creer que una cosa era lo político y otra cosa era lo sindical. Podemos bien decir, una cosa es lo gubernamental y otra cosa son los ámbitos sindicales. Una cosa son los partidos y otra cosa son los sindicatos, eso sí. Pero los sindicatos, por definición, son organizaciones políticas. Por eso deben de ser autónomos. ¿O quién puede imaginar que una organización que realmente represente a los trabajadores, que sea una organización fuerte, es apolítica? Me parece que es una tontería. Más aún, lo político, lo sindical, lo histórico van estrechamente vinculados toda la vida. No puede ser de otra manera. Recientemente festejamos los 75 años de la huelga del Sindicato Mexicano de Electricistas, y es una huelga claramente autónoma porque la ejerció en 1936 un sindicato autónomo y que dejó sin luz todo el centro de la República durante 10 días. ¿Eso le vamos a decir que es solo sindical y jurídico o también es político? Pues claro que es político. No es politiquero, no es la política entendido en el sentido que normalmente todos le damos a la política. No, compañeros, debemos de entender que también el ejercicio correcto de la política dignifica y es propio, es inherente a la naturaleza humana. No puede ser de otra manera, pero tenemos nosotros que practicar la política de otra forma. Pero una huelga que deja 10 días sin luz el centro de la República, aquí en Chile es una huelga política, compañeros. Y un sindicato tiene que entenderse que es una organización política. Por eso es que la toma de nota y la reforma estatutaria siempre han tenido un carácter político. Para eternizarse y desvirtuar los sindicatos, las reformas estatutarias han sido muy útiles para deformar los sindicatos. Y en periodos de crisis, por ejemplo, en 76, compañeros, a muchos de nosotros se nos pasó analizar un hecho muy importante en México. Como muchos sindicatos pensaron del periodo de octubre de 2005 a abril de 2006, que por las encuestas ganaba la presidencia en México Andrés Manuel López Obrador, hay que saber, compañeros, que el petrolero, que el electricista de CFE, que el del Seguro Social y que el de Magisterio hicieron reformas estatutarias para que si ganaba Andrés Manuel López Obrador, ellos pudieran continuar. Y nos pasó de noche. Algunos nos pusimos más o menos atentos a ver qué estaba sucediendo, pero fíjense cómo los estatutos sirven para algo. Y eso es en contra de los trabajadores. Y esa reforma, esas reformas de varios sindicatos, incluidas también de las centrales como la CTM, se publicó en un trabajo que hicimos con los compañeros del ESME precisamente en 2006, para avisar cómo se usaban los estatutos y las reformas estatutarias en contra de los trabajadores. Del mismo tipo es la toma de nota, nada más que una es el problema de formar los sindicatos desde dentro con sus reformas estatutarias y otro es desde fuera. Pero esto es importante saberlo por lo siguiente: el origen de la toma de nota y de los estatutos es jurídicamente, con el tiempo y con los hechos, algo que ha devenido en aspectos más politiqueros
que jurídicos y sindicales y de otro tipo. Estos dos aspectos son históricamente determinantes en nuestro país para la deformación de los sindicatos. Uno de los grandes baluartes de la historia del ESME, del sindicato ferrocarrilero hasta 1959, son sus estatutos. Los estatutos de la mayor parte de los grandes sindicatos nacionales de México de los años 30 y todavía hasta los 40 son estatutos progresistas. Después viene toda una etapa regresiva donde se van a deformar los estatutos sindicales. ¿Qué son los estatutos? Las leyes internas de los sindicatos, las leyes que rigen la organización y el funcionamiento de los sindicatos. Esos son los estatutos. Por eso son tan importantes. ¿Y quién registra esos estatutos? ¿Quién le dio el registro? Y vean ahora el papel de la toma de nota. ¿Quién le dio el registro al petrolero en el año 2005, donde adelante, aquí están varios compañeros petroleros que conocen el hecho, donde la dirección del sindicato adelanta la reforma estatutaria un año? Fíjense ustedes qué barbaridad, adelanta un año y se reelige por adelantado Romero de Champs y su dirección, y va a la toma de protesta aún sin conocer la reforma estatutaria el secretario de Trabajo, el secretario de Gobernación y el director de Pemex. Fíjense ustedes, primero se hace la reforma estatutaria para adelantar la reelección. ¿Y por qué hicieron la reforma estatutaria adelantada del 2005 cuando correspondía al 2006? Porque correspondía al mes de diciembre de 2006, y ante el temor de que pudiera ganar Andrés Manuel López Obrador, y ganó, salvo el fraude. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que entonces ya tenía seguro su pase, y entonces viene la toma de nota de la reforma estatutaria expedida por la Secretaría del Trabajo y legalizada, legalizando lo ilegal. Eso sucedió, y acaba de ocurrir apenas el año pasado, en octubre, en el Sindicato del Seguro Social, algo similar. Se expiden tomas de nota por adelantado en la Secretaría del Trabajo, a lechura de los intereses políticos, y entonces se reelige el diputado del PAN, Valdemar, del Seguro Social, y 2 años por adelantado decide el señor que puede imponer su voluntad en contra de la mayoría de los trabajadores del Seguro Social. ¿Por qué? Porque ese derecho corresponde al Congreso, que debe elegir al comité en 2012. Y él ya por adelantado decidió que es el Congreso de 2010, lleva su reforma estatutaria a la Secretaría del Trabajo, y la Secretaría del Trabajo inmediatamente le da el registro de la reforma estatutaria. ¿Se fijan cómo van de la mano uno y otro acto? Entonces, en la Secretaría del Trabajo se expiden tomas de nota políticas a lechura del interés, como bien dijo Antonio Almazán, de la oligarquía. Aquí no dejemos de lado la oligarquía, compañeros. No podemos, sería un profundo error quien analice cómo funcionan estos dos mecanismos, reforma estatutaria y toma de nota, sin tomar en cuenta los intereses de la oligarquía. Porque finalmente ellos están usando la toma de nota y la reforma estatutaria estratégicamente para el ejercicio del poder. Esto hay que saberlo, compañeros. Por eso es que nos interesa tanto que la norma jurídica se respete, porque necesitamos universidades autónomas, necesitamos órganos autónomos, donde estamos ahora. Debe de ser autónomo del Poder Ejecutivo, y también la Suprema Corte de Justicia, pero sobre todo las organizaciones del pueblo tienen que ser autónomas para que efectivamente, como dijo Manuel Fuentes, pueda haber democracia en nuestro país. De otra manera no puede ser. Ahora, si esto es así, compañeros, la reforma que se han venido haciendo en la Ley Federal del Trabajo, justamente lo que pretenden es esto. Vean cómo la lucha de ustedes, compañeros, está también fructificando.
esto que acaba de exponer Manuel Fuentes, el debate en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se debe a la lucha por la independencia de nuestros sindicatos. Pero por supuesto, esto no es por ósmosis que llega a la Suprema Corte de Justicia. Es como aquellos abogados e historiadores que dijeron, no, es que como ya estaba derrotado el movimiento obrero en 1917, sobre todo el que representaban los Flores Magón, no tuvieron trascendencia en 1917, afirman esa barbaridad. Y en 1917 estuvieron constitucionalistas que lo único que hicieron fue legislar el derecho de huelga que nació en Cananea en 1906. El derecho de huelga nace en la lucha de los trabajadores. Los contratos colectivos, los derechos nacen en la lucha de los trabajadores, no tienen otro origen. Finalmente lo que ocurre es que en los ámbitos legislativos y judiciales, en todo caso, digamos, se le da una forma jurídica a esos derechos que han nacido de los trabajadores. Por eso es que para nosotros el que los sindicatos sean autónomos e independientes es condición sine qua non para que pueda haber democracia en México y para que practiquemos una política distinta a la politiquería que hasta ahora se ha venido realizando. Miren, si algo caracteriza a los últimos dos gobiernos, por no hablar de otros más de tipo similar, es justamente su falta de inteligencia. Esto que hemos estado analizando aquí, cuando es expresado por el vocero del gobierno, ampliamente conocidos por todos nosotros, Lozano, lo que no puede ocultar este personaje es su profunda ignorancia del derecho no solo mexicano, sino también universal. Y debemos decir esto, compañeros, los abogados, ya no solo de los trabajadores, sino también de los abogados, nosotros tenemos que en la práctica cotidiana estar invocando el derecho internacional, porque va a costarnos mucho trabajo que las autoridades de nuestro país se apeguen a lo que dice el Convenio 87 si cotidianamente los abogados, pero ustedes también, no estamos invocando el Convenio 87 de la OIT. Tenemos todos los elementos jurídicos constitucionales para defender que el Convenio 87 de la OIT tiene un valor superior al de la Ley Federal del Trabajo y solo menor a la Constitución. Por lo tanto, su vigencia y su aplicación debe ser exigida por ustedes y por nosotros. No podemos hacerlo de otra manera, compañeros. Tenemos que establecer ya una cultura jurídica internacionalista también entre nosotros. Esto es absolutamente indispensable si queremos avanzar. Ustedes lo saben, uno de los grandes méritos de los compañeros del minero es la solidaridad internacional que han encontrado. Al grado de que si la solidaridad internacional no hubiera llegado al sindicato minero, es muy probable que hoy la lucha de los mineros estuviera totalmente derrotada. Acaban de cumplir 4 años los compañeros mineros en 3 huelgas que están continuando. Y esto es por una solidaridad internacional. Bueno, si eso sabemos que es indispensable, también en el terreno de la lucha de nuestros derechos tenemos que hacer valer los internacionales. No puede ser de otra manera. Lo acaba de comentar muy bien Manuel Fuentes. Si los derechos hoy, además de jurídicos y sindicales, son primeramente humanos, es porque en el terreno internacional así se ha determinado. Y ahora también en la Constitución mexicana. Y si esto es así, compañeros, ejerzámoslos inmediatamente. Yo creo que en este tema de la toma de nota, precisamente hay una serie de recursos y uno de ellos tiene que ver con lo que se menciona acá antes de pasar a otras cosas del Tribunal Internacional de Libertad Sindical. Hay una serie de claroscuros en este país porque hablamos de autoritarismo, hablamos de violencia, pero también gracias a la resistencia de los trabajadores y del pueblo mexicano hay algunos pequeños avances que tenemos que aprovechar al máximo. Efectivamente, ahora que se reconozcan los derechos laborales como derechos humanos, es algo que tenemos que explotar al máximo.
También, como decía el propio ministro Mercado, hay algunas cosas que no estamos tomando en cuenta, pero hubo una reforma sobre el amparo que también es muy positiva y que tiene que ser usada al máximo. Y esta interregno, esta laguna que hay sobre qué va a decidir finalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación en respecto a la toma de nota, es algo que está en veremos, pero que pudiera haber un avance si es que logramos hacer la presión suficiente. En este sentido, el Tribunal Internacional de Libertad Sindical, que ustedes, a muchos de ustedes estuvieron en la audiencia pública, emitió una resolución que quizás no conozcan, pero una resolución muy importante, y la hizo llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, junto con una carta precisamente exigiendo que se actúe en congruencia con los convenios internacionales y con la propia Constitución en materia de la toma de nota. Se está a la espera de una cita con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, de una comisión del Tribunal Internacional de Libertad Sindical, en donde hay que presionar a fondo porque lo que salga sea precisamente en beneficio de los trabajadores. Quisiera leer algunos fragmentos de esta resolución que tiene que ver con lo que abordamos, porque me parece de fundamental importancia, porque está a punto de llevar esta resolución, como les decía, al presidente de la Suprema Corte y también aquí al Congreso de la Unión. En algunas partes medulares, el Tribunal Internacional de Libertad Sindical dice lo siguiente: los hechos violatorios de la libertad sindical se dan en un contexto nacional marcado por una profunda degradación del Estado de Derecho en general. Como nunca crece la ilegalidad y la violencia en el país, sobre todo la vinculada a la llamada guerra contra el narcotráfico. En ese marco crece alarmantemente la violencia y criminalización por parte del Estado contra las organizaciones auténticas de trabajadores, al tiempo que la situación de las y los trabajadores se encuentra al límite por la caída salarial y la pérdida de empleos formales en los últimos 30 años, por la flexibilización, la tercerización y la precarización del trabajo, todo lo cual mina las bases de la organización y la contratación colectivas. En este contexto, el Congreso de la Unión discute dos iniciativas de reformas legislativas que, de aprobarse, agravarían más el futuro de los trabajadores y la sociedad. A. El proyecto de reforma laboral del PRI y el PAN, que pretende legalizar lo que hoy es ilegal. De aprobarse como se presenta, significaría extender el trabajo precario, dar carta abierta a los empresarios para contratar y despedir, facilitar a los patrones la práctica abusiva de la subcontratación, entre otras medidas que, además de precarizar el trabajo, minaría a los sindicatos al suprimir la estabilidad en el empleo y obstaculizar la contratación colectiva. Inciso B, el proyecto de ley de seguridad nacional, que intenta legalizar la violencia del Estado contra las luchas sociales, políticas y sindicales, según lo crea pertinente el Poder Ejecutivo Federal. Se intenta dotar al presidente de la República de facultades omnipotentes para manejar el ejército en cualquier tipo de conflicto social o político, lo que, además de alterar el Estado de Derecho, reforzaría la militarización del país. Dice más adelante: la libertad sindical es un derecho fundamental para una sociedad democrática, tanto como lo es el derecho al voto o a la libertad de expresión. A su vez, la libertad sindical es el instrumento imprescindible para generar condiciones para una justa distribución de la riqueza. La pérdida de este derecho implica también una amenaza y vulneración a otras garantías ciudadanas y del mundo del trabajo. Todos los derechos laborales, y esto precisamente como antecedente a lo que ahora se acaba de admitir por parte del legislativo, dice: todos los derechos laborales deben ser considerados derechos humanos universales. En especial, la libertad sindical debe gozar de la máxima protección y garantías que la preservan frente a todo comportamiento ilegítimo. Es así que los gobiernos están obligados a su defensa y promoción, constituyendo una violación de la libertad sindical todo acto u omisión estatal que obstaculice o propicie tal violación por parte propia o de terceros, nacionales o internacionales, impidiendo de este modo el desarrollo del derecho de libertad sindical en cualquiera de sus manifestaciones. Convenio 98 de la OIT. En relación con las denuncias presentadas ante este tribunal, se ha detectado que el gobierno continúa utilizando arbitrariamente su facultad de negar o aceptar los registros sindicales, así como también hace un uso abusivo del otorgamiento del reconocimiento a las direcciones de los sindicatos, toma de nota, sin que esta figura se encuentre reglamentada en la Constitución ni en la Ley Federal del Trabajo, sino en un mero reglamento de la Secretaría del Trabajo. Por cierto, amarrar las manos del autoritarismo en este sentido del gobierno no depende de reformas o no reformas laborales, depende de que logremos detener el autoritarismo del gobierno con la movilización de la sociedad para democratizar este país.
y evitar este abuso en este tipo de mecanismos que no son constitucionales. Sin que esta figura además de la negativa, se ha constatado también la dilación excesiva de los procedimientos administrativos y jurisdiccionales para el otorgamiento de registros y tomas de nota, afectando el derecho de los trabajadores, particularmente cuando se trata de sindicatos independientes. Durante esos periodos, las organizaciones sindicales han sido fuertemente reprimidas y las resoluciones de los órganos competentes han resultado extemporáneas. De acuerdo con los lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo, ciertas legislaciones confieren a la autoridad competente un auténtico poder discrecional para aceptar o negar la solicitud de inscripción en el registro o para dar a la organización de que se trate el consentimiento necesario para su constitución y funcionamiento. La Comisión de Expertos de Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT estima que estas disposiciones equivalen a la imposición de una autorización previa, lo que es incompatible con el artículo 2 del Convenio 87. Asimismo, respecto al registro de las dirigencias o representaciones sindicales electas, el Comité de Libertad Sindical de la OIT ha observado que el registro de la directiva de los sindicatos deberá ser automática una vez que se presente la notificación del sindicato y solo podrá ser disputado a solicitud de los miembros del sindicato en cuestión. El gobierno mantiene su política de violación de diversos instrumentos internacionales, los cuales se puntualizan a continuación de manera enunciativa, mas no limitativa. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 8, que establece el derecho de las personas a formar sindicatos sin restricción alguna, sujetándose solo a lo que establece sus estatutos. El Convenio 87 de la OIT, en su artículo 3, numeral 2, que prohíbe expresamente las intervenciones de las autoridades que tiendan a limitar el derecho de las organizaciones de trabajadores de elegir libremente a sus representantes o a entorpecer el ejercicio de las libertades sindicales, y el artículo 8 del mismo convenio, el cual establece que la legislación nacional no menoscabará ni será aplicada de suerte que menoscabe las garantías sindicales. Así pues, el tribunal resolvía que la exigencia del trámite de toma de nota, tal cual se efectúa en la práctica en México, es incompatible con el Convenio 87 de la OIT, ratificado por el Estado mexicano. Y también que la arbitrariedad y la carencia de objetividad de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el otorgamiento de registro sindical viola el Convenio 87 y 154 de la OIT, ya que los trabajadores tienen el derecho a organizarse como crean conveniente y que a su vez este tipo de injerencias son inadmisibles. En fin, que lo que estamos viendo efectivamente es que tanto este tribunal, pero como otras instancias internacionales, han condenado claramente la práctica que se hace en México de la toma de nota o el abuso de esta toma de nota. Cada vez más es importante, ya lo señalaba Óscar Alzaga, que en México se ha reconocido no solo que los derechos laborales sindicales son derechos humanos, sino también que los convenios internacionales deben ser aplicados con rango constitucional. Y por eso es que incluso la reforma laboral que está en curso pudiera tener una cuestión de aprobarse como está, puede ser objetada por su anticonstitucionalidad, pero también por su incompatibilidad con los convenios internacionales reconocidos por México. No solamente estamos frente a un albazo que hay que detener, pero también existen una serie de recursos que deben ser usados para detener estas nuevas violaciones que están en puerta. Me parece que esta iniciativa que plantea el licenciado Óscar Alzaga sobre que ese Tribunal Internacional de Libertad Sindical y otras instancias internacionales puedan crear un observatorio o una instancia civil que pueda, con su calidad moral, reconocer a las organizaciones auténticas y que esas organizaciones sindicales auténticas puedan usar ese reconocimiento civil nacional e internacional en su resistencia precisamente a las violaciones del Estado mexicano. Me parece que sería un avance importante que habría que echar adelante. El tema de la libertad sindical, que yo la vincularía con el tema de la contratación colectiva. La libertad sindical, este derecho humano que tienen los trabajadores para organizarse conforme a sus intereses, es la única vía para lograr tener un contrato colectivo digno. Y la contratación colectiva es el medio precisamente para mejorar esas condiciones de trabajo. Y este tema de la libertad sindical, como ustedes lo saben, tiene distintas dimensiones. Una dimensión es frente al patrón. La autonomía, ese es el reclamo. Patrón, tú no te metas a decidir quién es el que debe decidir
digamos, debe resolver o debe representar a los trabajadores. El SME lo vio muy claro. ¿Cómo? Cuando tomó sus decisiones, sus elecciones, inmediatamente el Estado intentó promover grupos afines a la patronal. Eso fue muy claro. ¿Por qué? Porque se trataba obviamente de orientar el sindicato en un determinado sentido. Pero eso se vive en cualquier tipo de organización. Los patrones en México buscan que sea el sindicato, que ellos decidan, el que represente la contratación colectiva. La libertad sindical tiene una dimensión interna frente a los trabajadores. Y el tema es elecciones libres, elecciones secretas. En México, la votación de quién debe ser el dirigente de un sindicato no la tiene casi nadie. Esa es la prueba de fuego. Los dirigentes no sueltan el hueso jamás. Las cuotas sindicales son motivo de una apropiación indebida de muchos liderazgos, y obviamente se entiende que el sindicato es propiedad de los líderes, y esto es lo común. Ustedes lo ven en la CTM, lo ven en las grandes centrales obreras, esa cultura en la que los trabajadores están sometidos a un liderazgo que jamás suelta la representación. Pero también la libertad sindical tiene una dimensión frente al Estado, la no intervención del Estado. Y ahí uno de los puntos claves en esa libertad sindical frente al Estado está relacionado con la toma de nota. La llamada toma de nota, que no es más que un instrumento registral, una intromisión indebida en los sindicatos, que no es extensiva a otras organizaciones sociales. Cuando se discutía la jurisprudencia, el cambio de jurisprudencia en materia de toma de nota, una de las ministros, la ministra Margarita Luna Ramos, con mucha lucidez decía ella: bueno, pensemos en las empresas privadas. ¿A poco una empresa privada, cuando va a registrarse ante el registro público de la propiedad, le van a decir que si cumplió o no cumplió con este requisito, que si le van a rechazar la digamos, solicitud por cuestiones de orden interno, que si la sociedad mercantil cumplió o no con tales procedimientos, digamos, de su vida estatutaria? Obviamente no. Al Estado le corresponde exclusivamente el papel de recibir la información para fines de información, fines de transparencia, pero no para decidir quién debe ser un representante gremial. Bueno, pues en México no tenemos esa libertad de asociación, porque somos herederos de una vieja cultura corporativa en la que existe un gran temor de que los trabajadores decidan con libertad. Pero a los trabajadores no se les conoce. Yo pienso mucho en aquella estrategia de la Secretaría de Trabajo cuando cuando digamos, llevó a cabo el cierre ilegal de Luz y Fuerza, y cómo su diseño fue que en unos cuantos días, unas cuantas semanas, todos los trabajadores se iban a liquidar. Y se lograron. Y diseñaron la famosa zanahoria. Ahí está la liquidación y la zanahoria, pero la zanahoria se termina pronto. El cálculo evidente de ellos es que no iba a quedar uno solo. Nunca se imaginaron, no estuvo en su cabeza de que la gente tuviera tantos recursos, digamos, humanos, tantos recursos de dignidad, tanta capacidad, yo diría, incluso familiar, porque a veces ahí influyen mucho los padres, los hermanos, los hijos, el cuñado que le dice: tú no te rajes, yo te apoyo. Toda esa solidaridad, esa fuerza brutal que existe en la cultura mexicana, que ha permitido que los trabajadores hayan subsistido, se hayan mantenido y se hayan venido convirtiendo en un ejemplo para los trabajadores mexicanos y para los trabajadores del mundo. Hoy la lucha del SME, como la lucha de los trabajadores minero-metalúrgicos, son ejemplo en el mundo y constituyen un argumento constante en los foros que están relacionados con nuestro país. Se le convirtió, pues, en un gran problema al gobierno mexicano. Hoy, cuando va terminando el sexenio, uno de los signos evidentes con el que va a ser recordado es la lucha brutal contra los trabajadores mineros, en los que estaba atrás el Grupo Minera México y después otros grupos mineros que subsidiaron, apoyaron y cuestionaron en los dos casos, en el caso minero y en el caso de los trabajadores electricistas. Lo primero fue controlar la toma de nota. Eso fue su primera reacción. Y yo me pregunto, ¿alguien tendría duda de que
Martín Esparza era el líder de los mineros, de los electricistas. ¿Alguien tenía duda de que Napoleón Gómez Urrutia era el líder o el representante de los trabajadores mineros? Pues no había ninguna duda. Sin embargo, se intentó acorralar a la organización sindical, toma de nota, extinción, en el caso de los mineros, titularidades, despidos y la brutalidad, quizá una de las cosas más, digamos, sensibles que va a pasar a la historia, como los golpes más brutales en la historia laboral mexicana, es el caso de Minera Cananea, que es francamente impresionante cómo se cerró la mina, cómo se despidió a todos los trabajadores, cómo se dio por terminada la huelga, las relaciones colectivas y cómo ahorita están reanudando las actividades. Es que no, habían decidido que ya no había mina, habían decidido que ya no había materia de trabajo. Y acto seguido reinician actividades con otros trabajadores, con otros sindicatos y con peores condiciones de trabajo. Esa es la estrategia que ha seguido pues un gobierno que le tiene miedo, que tiene temor a los trabajadores y que por esa razón ahí lleva su penitencia, porque los indicios es de que en términos electorales pues van a una debacle, porque obviamente han diseñado una política totalmente contraria a los intereses de los trabajadores. Les agradezco a los organizadores del foro y a los conferencistas el que me hayan dado la oportunidad de dirigirme a ustedes. Felicito también a los organizadores porque con las exposiciones importantes de los conferencistas creo que nos queda más claro las violaciones que todos los días cometen las instituciones mexicanas, en este caso en materia de derechos laborales. Debo de platicarles a ustedes el viacrucis en el que nos hemos visto envueltos los compañeros de la UNTIP por el hecho de habernos atrevido a organizarnos de manera independiente, de manera autónoma, en una organización sindical. El viacrucis inicia allá por el año de 97, donde la empresa nos pretende obligar a firmar un nuevo contrato que en aquel entonces se conoció como un contrato que no correspondía, toda vez que todos los trabajadores de Pemex, desde que entramos a laboral, tenemos el contrato correspondiente. Después de 15, 20 o 30 años, en algunos casos, de elaborar, nos querían obligar a firmar un nuevo contrato. Nos organizamos alrededor de 1.100, 1.200 compañeros profesionistas de Pemex y dijimos que no íbamos a firmar ese contrato. Como consecuencia de esta negativa a la firma del contrato, la empresa, a través de su aparato burocrático, ejerció toda la fuerza y logró que aproximadamente 800 compañeros que originalmente estaban en el movimiento, desistieran de esta intentona y bueno, pues procedieron a firmar ese contrato en el que se desconocen los derechos a que tenemos, derechos laborales que hemos contraído, que hemos ganado a través de años de labor. Los 350 restantes compañeros que quedamos en pie de lucha, aún más dimos el siguiente paso y nos atrevimos a constituirnos en una organización sindical el 18 de marzo, precisamente en este mismo recinto, 18 de marzo de 2008. En abril de 2008 le solicitamos a la Secretaría de Trabajo nuestro registro sindical. 8 meses después, en diciembre de ese mismo año, la Secretaría del Trabajo nos niega el registro sindical. En esos 8 meses, la dirección de Pemex, ¿sí?, se dedica a hostigarnos, a amenazarnos, a amedrentarnos y finalmente
nos dice que si nos atrevemos a insistir en el registro, nos piden que retiremos la solicitud de registro que habíamos formulado en la Secretaría de Trabajo. Al oponernos, viene una nueva partida de despedidos, y finalmente los miembros del Comité Ejecutivo, los que tomamos la protesta, repito, en este recinto en marzo de 2008, pues somos despedidos a la calle. Esto pasa en esos 8 meses en los que se dilata la Secretaría de Trabajo en darnos el registro y toma de nota. Bueno, llegamos a diciembre, nos da la negativa. En enero de 2009 interponemos el recurso de amparo, y finalmente en julio de 2009 el primer juzgado en materia laboral nos otorga el amparo. La Secretaría de Trabajo, como interesada o como parte en este litigio, interpone un recurso de revisión en contra de ese amparo que se nos había otorgado, y finalmente en el mes de diciembre de 2009, en el resolutivo del primer juzgado de distrito en materia laboral, se ordena a la Secretaría de Trabajo a otorgarnos el registro sindical y la toma de nota. Ya estamos en diciembre de 2009. Se nos otorga ese registro y esa toma de nota, y finalmente, compañeros, al día de hoy Petróleos Mexicanos ha estado renuente en reconocer en los hechos la existencia de este nuevo sindicato que existe en Pemex. Hoy día en Pemex hay 2 sindicatos, el que es conocido y que es el STPRM, y que agremia a los trabajadores manuales de Pemex, y la UNDIP, que está agremiando a los técnicos y profesionistas petroleros. ¿Por qué Pemex se rehúsa a reinstalarnos y a otorgarnos las comisiones que requerimos para que podamos cumplir con nuestras obligaciones sindicales? Simple y sencillamente porque nosotros nos oponemos a la privatización de Pemex, estamos en contra de esta privatización paulatina y oculta que se lleva a través del otorgamiento de contratos que les han llamado de diferente manera: contratos de participación múltiple, contratos incentivados, contratos de diversas maneras. Todos esos contratos, deben saber ustedes, que son violatorios del 27 constitucional, y a través del otorgamiento de estos contratos, Pemex cada día se privatiza más. Un recurso que es patrimonio nacional, en pocas palabras, a través de estos contratos, parte de este recurso se ha privatizado. Por eso mismo, Pemex se rehúsa a reinstalarlos. Sin embargo, compañeros, debo de ser prudente en el tiempo, agradecer a los organizadores del foro el hecho de que me hayan dado la oportunidad de darles a conocer nuestra lucha. Nuestra lucha no es tan conocida como la de ustedes, como la de los mineros, porque desafortunadamente y después de 3 años de lucha, únicamente hemos llegado a acumular una membresía de cerca de 800 técnicos y profesionistas a nivel nacional, cuando somos 30,000 técnicos y profesionistas en total. Sabemos y hemos aprendido que el estado de bienestar inmoviliza, y eso le está pasando a nuestros compañeros petroleros. Sin embargo, seguiremos en pie de lucha, y bueno, pues hasta la victoria. Les agradezco el que me hayan dado la oportunidad de dirigirme a ustedes. Muchas gracias. Aquí presentes nos pronunciamos en rechazo a las reiteradas violaciones a la libertad y autonomía sindical por parte de las autoridades laborales que encabeza el sicario patronal y empleado de la oligarquía Javier Lozano. Asimismo, nos pronunciamos y aplaudimos el acuerdo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta materia de la toma de nota, y demandamos su inmediata implementación y aplicación.
quiero solicitarles muy formalmente que se sirvan votar a favor de este acuerdo resolutivo, alzando la mano. Muchas gracias. ¿Alguien en contra? Nadie. El acuerdo es unánime. A casi 2 años de la estúpida, ilegal e ilegítima decisión del señor Calderón. A casi 2 años. Es importante que reconozcamos algunas cosas. Él sí tenía cierta razón. Les voy a decir por qué. Ustedes sí son culpables de ser lo más desarrollado del movimiento obrero de este país. De eso sí son culpables. Uno de los sindicatos emanados de la revolución y que tienen en su corazón y en sus manos el servicio máximo al pueblo de México, que es brindarle la energía eléctrica para desarrollar su vida y sus labores. Lo tenían en sus manos, lo tienen en sus manos. Y esa es la culpa que les encontró Calderón. Ustedes son culpables ahora de ser una presencia innegable en la lucha del pueblo mexicano. Nuevamente están haciendo historia, compañeros, a costa de mucho dolor, a costa de muchos llantos, a costa de mucho coraje. Ustedes son culpables de ser parte de la dirección de este pueblo de México con rumbo a su proceso de liberación. De eso son culpables. Y eso es lo que vio el señor Calderón en ustedes. Pero entonces la pregunta es, ¿sí lo son, compañeros? ¿Sí están del lado del pueblo? ¿Sí son lo más desarrollado de la clase obrera de este país? ¿Sí están dispuestos a pagar por eso? Claro que sí. Claro que sí. Y él lo sabe. Lozano lo sabe. Lo saben todos los hijos de puta que tragan de ese país. Ellos han llenado de sangre este país. Ellos son responsables de más de 50,000 muertos. Son responsables de 13 millones más de pobres en este país en lo que va del sexenio. Son responsables de que cerca de 10 millones de mexicanos no tengan para comer. Sí hay responsables de esta tragedia. Ellos que están vendiendo la energía eléctrica, ellos que quieren vender Pemex, ellos que quieren vender los productos alimenticios, ellos que quieren vender a toda la patria, a todo el pueblo, toda nuestra dignidad, ellos son responsables. Y ellos son los que a ustedes los culpan de dirigir al pueblo. Les voy a decir una cosa, compañeros. No existe nada más importante, más revolucionario, más radical que la organización del pueblo. Estamos en esa tarea. Ustedes en el Zócalo, en las calles, en la lucha cotidiana. Otros cubrimos otras tareas. Estamos en el proceso de organizar este pueblo. Y saben que ellos tienen más miedo, porque saben que tarde que temprano vamos a vencer. Inevitablemente vamos a vencer. El pueblo va a vencer y podemos recuperar nuestras fuentes de trabajo y nuestra dicha y nuestra esperanza, y nuestros hijos vivirán en un lugar infinitamente mejor. Compañeros y compañeras, de veras siempre
Es un honor estar con ustedes y a su lado. Por favor, reciban un gran abrazo de nuestros compañeros del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, porque estamos también luchando y estamos tratando de cumplir con humildad y decoro el deber que nos ha sido encargado. Compañeros, aprovecho para que efectivamente, como lo dijo Martín Esparza, van a haber varios foros, va a haber espacios. Les pedimos que también nombren ustedes una comisión para que en la discusión de la Ley de Seguridad Nacional también estén presentes. El pueblo, la clase obrera, tiene que estar presente también en la discusión de la inmoral, ilegal, ilegítima y estúpida ley de seguridad nacional que pretende imponer el PRIAN. Necesitamos que esté también una comisión de ustedes. Por favor, busquemos el mecanismo para que puedan estar. Se está convocando a que estén muchos movimientos, muchas organizaciones, pero la clase obrera también debe tener un lugar y una opinión sobre esa ley, que lo que pretende es darle la posibilidad al titular del Ejecutivo, aunque se lo roben, de poder decretar estado de sitio de manera unilateral. Esa ley lo que pretende es criminalizar la lucha social y poder atacar a quienes defiendan al pueblo. Lo que pretende es limpiarle la cara y protegerle la espalda a los militares que han balaceado al pueblo, que han violado al pueblo, que lo han lastimado, que lo han torturado. Esa ley lo que pretende es deshacerse de todos los tratados internacionales que este Estado mexicano ha firmado a lo largo de todos los años. Entonces, es una ley completamente ilegítima, ilegal, anticonstitucional. Entonces, tenemos que defendernos también en ese ámbito y les pedimos, por favor, compañeros, que estén también en la discusión de esa ley. Y conforme vayan avanzando, iremos avisándoles, porque efectivamente están pretendiendo hacer todas las reformas neoliberales, ¿verdad?, de la ley, de la cuestión laboral, de las asociaciones público-privadas, la reforma política y, en este caso, la Ley de Seguridad Nacional. Necesitamos que ustedes, que son lo más desarrollado de la clase obrera de este país, estén, por favor, para que nos orienten correctamente a los legisladores, porque hay muchos que están bastante desubicados y pretenden corregirle y protegerle la plana al señor Calderón y a sus secuaces. Compañeros y compañeras, el día de hoy estuvieron en este foro sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la toma de nota, autonomía y libertad sindical. Estuvieron aquí presentes compañeros y compañeras de diversos sindicatos. Qué bueno que entraron a su casa. Discúlpenos que todavía no podemos resolver el tema de la entrada, porque en realidad ustedes deberían de entrar sin tener que explicar absolutamente nada, porque esta es la casa del pueblo. Más bien, hay varios de aquí adentro que deberían de salirse por decoro, pero bueno. Hoy es 5 de agosto del 2011. Son las 2 de la tarde con 20 minutos. Estamos dando fin a este foro en el que estuvieron participando todos ustedes en representación de lo mejor del pueblo de México. Les agradecemos que hayan entrado aquí, les agradecemos que su presencia le dé honra a este Palacio Legislativo. Compañeros, qué bueno que nos encontramos aquí y nos vamos a seguir encontrando también en las calles. ¡Que viva el pueblo de México! ¡Viva! ¡Que viva la clase obrera! ¡Viva! ¡Que viva el ESME! ¡Viva! ¡Que vivan todos los sindicatos! ¡Viva! Venceremos, compañeros. ¡Hasta la victoria!